Ha empezado ya la noche, saludamos a nuestros amigos que este momento están ya en la sintonía de nuestro programa, que se han subido a su vehículo, a su carro, para desplazarse desde su sitio de trabajo a sus hogares, a sus casas. Este día es martes 15 de abril del 2025, estamos transmitiendo desde la ciudad de Quito para todo el Ecuador a través de las ondas de Radio Quito en amplitud modulada y Platinum en frecuencia modulada. De modo que estamos con dos bandas, con dos señales en este instante. Habrá que decir también, este momento, que las condiciones de actividad en la ciudad se han reducido de alguna manera, y esto tendría una explicación en atención a que muchas escuelas y colegios han hecho un paréntesis, han suspendido sus actividades escolares o colegiales, con oportunidad de la Semana Mayor, de la Semana Santa, que estamos justamente en este momento. Nuestra siguiente entrevista tiene que ver con la economía, y la propuesta que hemos formulado es conocer la apreciación de nuestro entrevistado sobre las condiciones de la economía en el país y las acciones que debe llevar adelante el presidente Daniel Noboa. Un poco la pregunta es, ¿qué le espera a la economía de Ecuador tras la victoria del presidente Daniel Noboa? La reactivación de la economía será uno de los grandes desafíos de Daniel Noboa, quien logró mantenerse en la presidencia de Ecuador para un nuevo mandato de 4 años tras ganar en la segunda vuelta electoral del reciente 13 de abril. Durante sus primeros meses de gobierno y en medio de una crisis fiscal y una escalada de violencia, Noboa impulsó una reforma tributaria que, entre otras medidas, le permitió elevar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. La economía de Ecuador cayó en recesión en el 2024, lo confirma el Banco Central del Ecuador. Según el Banco Central, la economía de Ecuador se contrajo en el 2%. Vamos entonces a recibir este momento a John Hidalgo. John Hidalgo nos atiende a través de un enlace Zoom en la ciudad de Guayaquil. John Hidalgo es un abogado, es especializado en temas de tributación y ha estado vinculado a los asuntos o a los ámbitos financieros. Hoy le hemos pedido a John Hidalgo entonces que nos reciba para conocer su apreciación sobre los retos del gobierno que se inicia el 24 de mayo. Pero antes, John, quisiéramos conocer cómo leer, cómo interpretar esta información que acabamos de dar, en el sentido de que oficialmente la economía de Ecuador cayó en recesión en el 2024. Habrá que saber si hemos logrado ya salir de esa calificación o cómo estamos ahora. Pero, ¿cuál es su opinión sobre esto de la economía en el año pasado? Buenas tardes, le escuchamos. Hola Andrés, un placer volverte a ver. Recuerdo las entrevistas que hemos tenido y nunca me olvido esa dureza cuando lo entrevistaste al que ya está dándose cuenta que el tiempo dio la razón a la parte periodística y a la economía del Ecuador. Nunca me olvido de esa entrevista, está en Twitter y demás. Y me acuerdo la palabra, ¿no? ¿Te acuerdas de esa palabra que dijo él? Que tú la habías dicho. Es la misma palabra que usó ahora Luisa, que justamente me hizo pensar en aquello cuando me dijo a mí majadero en una disputa, en una entrevista muy, muy difícil, muy fuerte. Y esa es la sensación, y yo creo que una de las causas de la derrota de Luisa es eso, el haber tenido esa agresividad, esa condición tan difícil de enfrentamiento con el presidente en el debate. Era sin duda Correa con falda, ¿verdad? Por favor. Mire, ya que toca el tema, le voy a decir algo que no sé yo. John Hidalgo, Andrés, para mí es un placer estar aquí, a todos los que te escuchan en este espacio de Zoom, para mí es un placer hacerlo. Yo no hablo de política, pero sí hay algo importante que tú comentas, ¿no? Nunca debes escoger o copiar cosas que no te pertenecen. Y tú has de saber
yo soy un poquito más joven que tú y recuerdo la entrevista que mi padre me enseñó cuando León Febres Cordero le dijo a Borja: mírame a los ojos, señor Borja, míreme a los ojos, señor Borja. Y lo quiso aplicar en un lugar donde el esquema era diferente. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo va a cambiar ese esquema? Ese esquema es cuando era frontal, ¿te acuerdas, Andrés? Te sentaban de un lado y del otro. Y ahí tú podías hacerlo, Andrés. Y inclusive aquí yo te puedo decir, mírame los ojos, Andrés, y podría increpar, pero no le funcionó. Realmente, es decir, la gente que conoce política, yo no soy político, pero yo soy económico y me toca ver política, eso no hay que hacer. Y dos, cambiar tu estética. Tú no puedes usar lente y luego no usarlo. No, mire, yo uso lentes, yo no te veo, Andrés. Yo no te veo, pero yo me pongo y te puedo ver. Y creo que tú entiendes el mensaje. Hay que ser auténtico. Y eso es unos temas que yo no estoy en contra de ningún partido. Ganó el que le tocó ganar, y quien votó por quién. Pero hay que ser claro y pragmático. Y me encanta. Nunca me voy a olvidar, Andrés. Un placer estar aquí y encantado de contestar tus preguntas. Avancemos. Rompimos el hielo. Que quiero pedir, si eres tan amable, John, tu apreciación sobre los retos del presidente y esta condición de recesión. La economía en el Ecuador está atravesando un momento complejo y quizás la expresión de aquello es fundamentalmente lo que sucede con el empleo. Esto que hemos dicho insistentemente, que alrededor de 6 millones de ecuatorianos están en la informalidad, en el desempleo, en el empleo inadecuado, en fin. ¿Qué ocurre con la recesión y la economía? Por favor, John. Primero, efectivamente, tuvimos una baja en el PIB, clarísimo como la nombras, al 0.90, y la estimación antes de elecciones, porque hay que hacer dos proyecciones, Andrés. Una, la que estuvo como presidente electo y ahora como presidente reelecto va a cambiar. Las previsiones van a cambiar. 0.90 llegamos con una recesión de los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, porque no hubieron luz. Obviamente, y la inflación se transformó en deflación, Andrés, muy clarito lo que tú dices. Diciembre fue el peor indicador de inflación que cayó hasta el casi menos 1%, que originó que el promedio sea menos del 1% de crecimiento del PIB, que va de la mano con el consumo. Sobre lo que tiene que hacer, y la previsión 2025 es 1.7, 1.725, 2026, casi 2 puntos o 1.8, ¿no? Simplemente para que veas, esto va a cambiar de los otros 8 meses, ¿no? Muy bien, con referencia a lo que tiene que hacer y antes del subempleo, son muchísimas cosas que tiene que ver. En resumen, he preparado una ayuda a memoria y dice que yo creo que el panorama económico que espera Daniel, donde está Daniel, es complejo, ya que debe establecer políticas de crecimiento económico. Lo principal es la producción. Tiene que reducir el alto nivel de desempleo e informalidad, dar atención a la inversión pública y negociaciones claves con organizaciones internacionales para obtener refinanciamiento de deuda, compra, recompra o reducir la tasa de interés, que sería una opción. Pero es complicado, pero sí hay tiempo para poderlo evaluar. Y podemos ir viendo cada uno de los puntos. Sobre el acuerdo del FMI, nombro uno para darte paso, que el gobierno deberá decidir si mantiene o no el acuerdo con el FMI, como asegurar el financiamiento necesario para cubrir los gastos del Estado. Ahora, yo creería que el default de deuda no debería existir porque bajamos 600 puntos, Andrés. Y ahorita estamos con un riesgo país que, si te doy el dato exacto que ya salió, estamos en 1.197. 1.197 el día de hoy, que estaba en 1.844 viernes previo a elecciones, porque se corta siempre en día hábil. Imagínate la diferencia de 600 puntos casi, ¿no? Adelante. Esa es la caída que se ha registrado una vez que se conocieron los resultados. Correcto. Ahora, correcto. Hay un tema que debe ser resuelto y no sé cómo lo planteará el presidente, y es la caja fiscal, lo que ocurre con los dineros públicos, digamos, que es fundamental, lo que hemos escuchado muchas veces, poner en orden la casa. Ahí habrá que ver qué sucede con el déficit, cómo se maneja la relación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, qué sucede con los ingresos, básicamente tributos, petróleo, qué sucede con el tamaño del Estado, esta idea de que hay que reducir el tamaño del Estado. ¿Qué sucede con el sector público? John, por favor. Ya, estamos hablando de un déficit de 726 millones para el primer trimestre. Ese es el déficit calculado, que yo creo que podría llegar a casi 3.000 millones. Entonces, creería yo, o 2.000 millones. Yo lo que creía, porque acordémonos que con esta recaudación anticipada de impuestos, se está dejando de un lado que hay que devolver, que son los impuestos distorsivos o distorsionadores, que yo creo que ya el pueblo
el mercado y los grandes contribuyentes, que no es pueblo, que están pagando una tasa sumamente alta, va a querer también poner sobre la mesa, oye, seguiré con la autorretención. Hay impuesto por autorretención, te vas a caer, Andrés, de casi 12 millones de dólares para reclamar. Es decir, el Estado ha recibido dinero, pero ese dinero de caja lo tendrá que devolver, Andrés. Y esa es la parte más sensible, porque yo tengo un depósito bancario, llamémoslo así, recibido del contribuyente y que está en el derecho de reclamarlo. Hago la solicitud de devolución, presento, y esos 12 millones, si yo cumplo todo normativamente, que creo que muchos grandes contribuyentes lo tienen, ese dinero regresa. Son más de 300 millones de dólares que debería regresar dependiendo del monto de cada contribuyente. Es mucho dinero, 500 mil millones, se calcula más o menos lo que es. Entonces, a ello, súmale el déficit fiscal que debería sumar, porque eso tengo que devolver, Andrés. Entonces, la tarea no es fácil y hablan mucho de impuestos distorsivos. Es decir, este impuesto me incrementa. ¿Qué ocurre con los grandes contribuyentes? Yo pago un impuesto a la renta de $1 millón, Andrés, un ejemplo. Un gran contribuyente. Pero con este nivel de ventas que tengo más de 200, 4 mil millones, 5 mil millones de ventas, le calculo el 3%, pago 1.500, 1.500.000 de impuestos, pero yo pagaba 1 millón, pago medio millón más. Otros pagan 13 millones y su impuesto causado es 1 millón. Entonces, es complicado y es importantísimo que eso se ponga sobre la mesa, ya que los grandes contribuyentes también están siendo afectados. Esos son impuestos distorsivos que no guardan relación con la generación real de mi renta, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas importantísimos porque es el sector privado donde se encuentra afectado. Y es un fantasma, porque yo he recaudado, Andrés, tanto dinero, pero que tengo el derecho tengo el deber, como Estado voy a hablar, de devolver. El ministro de Finanzas tiene que devolver. Y ese es un gran déficit que se debe sumar al efecto que se va a dar en abril. En abril, Andrés, hasta el 30, 28 de abril, declaran automáticamente en el siguiente día, toditas las compañías con sus asesores tributarios, directamente con los abogados que tengan, van a presentar la reclamación. Y eso se viene una turba de reclamación y deberá el gobierno devolver, ¿no? Entonces, eso es uno de los impuestos distorsivos. Ahora, si estamos hablando, adelante, Andrés. Quería también pedirte una apreciación más allá de los tributos y de los ingresos que pueda obtener el gobierno, el sector público para atender sus necesidades. Quisiera conocer cuál es el criterio que tú tienes sobre las acciones, los mecanismos, las definiciones que se puedan adoptar para la reactivación económica. Bueno, uno de los temas que yo puse en redes a nivel individual, personal, era de que efectivamente el tema de la producción es vital, Andrés. Yo sé que la inversión en el tema público es importante. ¿Por qué? Por eso permite mejorar el empleo y el desempleo, porque hay niveles de desempleo de 3 categorías. Entonces, es importante la inversión pública, no lo resto, pero la inversión pública también asociada con retorno. Siempre yo observo el gasto corriente como una prioridad de gobiernos y ya después de los cambios de derecha que vino con Lasso, medio periodo, casi 2 años, vino el gobierno de Daniel, de casi 18 meses en mayo, y esta continuidad le va a definir nuevamente hablar lo que él propuso Daniel Noboa, y lo digo tácitamente y claramente. Él habló de presupuesto cero. Entonces, volvamos de cero a revisar cuántas máquinas yo tengo productivas y cuántas no tengo productivas a nivel de ministerio. Suena duro lo que te estoy diciendo, pero eso fue una propuesta real en su campaña inicial y las propuestas que he presentado con el nuevo cambio y el poder que deberá tener para establecer aquellas situaciones de, tú sabes muy bien, mucha corrupción interna al cual debería establecer, si son, un ejemplo te doy, si un ministerio se maneja bien con 100 personas, perfecto, ¿por qué tienes 500? Te tiene que hacer una depuración. El gasto corriente es el problema. Para incrementar la producción, primero tengo que sanear mi casa. 1. 2. Para hacer el incremento de producción, tengo que saber en qué voy a invertir. Si la inversión pública me va a generar un retorno, yo invierto. Me parece muy bien. Pero si inversión pública es social, tengo que ver cuánto es social y cuánto es de inversión de retorno. La social es gasto corriente a largo plazo. ¿Correcto? Es gasto corriente a largo plazo, aunque le pongas otro nombre disfrazado conceptualmente, ¿no? Entonces, esas son las cosas importantes. ¿Cómo incremento la producción? Es el momento más importante, y te digo 2, café, cacao, banano. Cacao está disparado en precio. Entonces, este es el mejor momento de invertir en el agro. Es sorprendente el nivel de precio. Como no hay mercado, y el problema de Sudáfrica que se está dando, más la especulación en Europa, exigen. Llegó una conversación la semana pasada con unos empresarios del agro.
de varias provincias a decirme, John, quiere invertir, tengo el cliente, tengo el interesado. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos, Andrés? No tenemos dónde producir, porque toda la producción ya está reservada. ¿Me comprendes, Andrés? Todo lo que está producido está reservado. Entonces, esas tierras que tenemos y no hay producción o tengo un producto que no me genera esa rentabilidad, tienes que para poner café, cacao y los productos no tradicionales que se están dando con muchísimo pegue a nivel internacional. Pero recordemos algo, Andrés, y le dije a otro experto en la parte económica agrónoma, está muy bien que la pitahaya, que los demás productos que no son tradicionales entren, pero tienes que concentrarte en commodities, Andrés. ¿Qué es un commodity? Un producto que tiene ya 100 años en el mercado, 150 años. Trigo, cebada, café, cacao, son productos que nunca se van a caer porque ya se forman parte de la canasta básica mundial. Pero los otros no tradicionales no saben en qué momento va a tener una vida útil y el inversionista se lanza, bueno, le gustó, pero resulta que el mercado cae. Entonces, son productos estables los de que han estado como commodity muchísimo tiempo. Café, cacao, opción de inversión inmediata y obviamente te apuesto que en este caso el señor presidente Daniel Noboa lo va a considerar porque es un hombre experto en la parte agrícola asociado al tema de su negocio bananero, pues, ¿no? ¿Es posible un nuevo ajuste, un poco volviendo al tema fiscal, al tema del sector público, el asunto tributario que usted lo mencionó, que tú lo mencionaste, John, eliminación de subsidios, alianzas público-privadas, no sé, es posible que tengamos, como ocurre con mucha frecuencia, una vez que tome el mando nuevamente Daniel Noboa, tengamos decisiones de ajuste, lo que antes llamábamos paquetazos, o ya no? A ver, yo creería que estamos en una situación muy compleja. Si se mantiene el impuesto a los ingresos como autorretención, que ha generado que estemos tranquilos momentáneamente con el déficit fiscal, sí, efectivamente tendrá que evaluar varios parámetros. Recordemos también que dentro de su propuesta es no incrementar más impuestos, ¿correcto? Entonces ya el mercado está acostumbrado con el 5% del ISD que actualmente dijo un plazo adicional, no a marzo, inclusive a abril no se paga ISD. Entonces entramos en mayo, que creo que viene de la mano con una estrategia, tú sabes, electoral, ¿no? Yo no quiero ir a la no realidad. Eso fue una estrategia electoral. Como si tú ves en Vía La Costa, ¿no? Vía La Costa, tú manejas acá en Guayaquil, toditos los radares están en revisión. Entonces, era un tema también para alinearse muchos temas políticos de ciertos candidatos, que eran dos únicamente. Entonces, yo considero que es importantísimo la medición del presidente en establecer qué mecanismo yo voy a ejecutar para mejorar mi caja fiscal. Y lo más importante, Andrés, y sorry por volvértelo a tomar, es simplemente la parte productiva. Nosotros tenemos que mejorar en la parte productiva. Estuve con las cámaras conversando temas en los cuales vamos a dictar charlas con la empresa. Era, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde invertir para poder mejorar en el sector privado? ¿Cuál es el mayor contribuyente, Andrés? En los gobiernos, es el sector privado, Andrés. El sector privado es el mayor aportante en la recaudación en materia fiscal no petrolera, ¿no? Entonces, también tenemos que ver que no hay una caída petrolera. Recordemos que inclusive están bajando los precios. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta que estos 8 meses son vitales en los cambios que él vaya a ejecutar en materia política. Recordémonos que él quiere hacer cambios en materia política. Y hay candados, te lo digo como abogado, candados constitucionales que no le permiten ejercer. Y eso tiene que ejecutarlo. Una de las cosas interesantes que hizo fue, si en el caso quede yo o no quede, me voy a tomar el atrevimiento de ser Daniel Noboa. Si yo salgo, voy a ser prudente y voy a hacer un candado para que el dólar se mantenga. ¿Recuerdas esas expresiones de decir que no íbamos a desdolarizar y luego no me voy a desdolarizar? Discúlpame, económicamente yo estaba asustado. No hay gobierno bueno o malo en estos 25 años, Andrés, que no ha sobrevivido del año 2000 al 2025 que estamos ahora sin el dólar. Gracias a John Hidalgo. Él es un analista de temas económicos, es un experto en asuntos tributarios, ha estado vinculado al asunto financiero y hoy nos ha dado su apreciación y su criterio sobre lo que ocurre con la economía, los retos, desafíos de Daniel Noboa en este periodo de 4 años que se inicia el próximo 24 de mayo. Y lo que hay que hacer en torno a la caja fiscal, a los dineros públicos, lo que hay que hacer para reactivar la
economía y naturalmente los temas sociales que se vuelven fundamentales a esta hora del país. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado. Antes Así llegamos al cierre de este recorrido informativo. Gracias por su gentil preferencia. En la sala de controles estuvo Carlos Campaña. Redacción Fernanda López. Locución Marco Rosero. Selección musical Joselito Díaz. Redes sociales Cris